estuve escuchando a un pastor de sana doctrina, recalco, de sana doctrina, muy buena palabra tiene, pero que él y su congregación, él decía que no creen que la salvación se pierde. Pero sí cree que los cristianos pueden apostatar. Y de hecho la predicación que él traía era con esa pregunta: ¿puede un cristiano, un verdadero cristiano, apostatar de la fe? Y él decía que traía, bueno, dijo aquel día en aquella prédica que oí, eso fue hace un par de semanas atrás, y que había muchos versículos bíblicos, mucha palabra de Dios que apoyaba ese criterio de que el cristiano puede apostatar. Y de hecho, si vemos lo que es la apostasía, es negar el nombre de Cristo y apartarse de la fe. Y si no eres cristiano, ni puedes negar el nombre de Cristo porque no lo conoces, y no te puedes apartar de la fe porque no la has tenido nunca. Dicen que llegó un muchacho donde estaba un abogado y le dijo: doctor, vengo para que me divorcie. Y le dijo: sí, yo hago ese tipo de trabajo, ¿cómo no? Y su esposa está de acuerdo, está aquí. Dice: no, yo no estoy casado. Y si no estás casado, ¿cómo te vas a divorciar? No, pero es que yo quiero divorciarme, pero es que para divorciarse hay que estar casado. Y para apostatar de la fe hay que tener fe. Para apostatar hay que tener fe. Para poder desligarse de la fe y para negar a Cristo tienes que conocer a Cristo. Yo estaba viendo en estos días unas entrevistas. Hay un canal ahí que se llama Aguas de Vida, Living Word, que entrevistan y salen entrevistando a las personas para predicarle. Y había dos muchachas que les estaba predicando, ese pastor les estaba predicando, y dentro de las cosas que le dijo, ustedes han violado todos los mandamientos, porque dice que no creían en Dios, que no creían en nada de eso. Uno tenía tatuado aquí en su pecho la muerte, y que ellos adoraban a la muerte, y no sé cuántas cosas, no sé cuántas. Pero al final le dijo: ustedes han violado, por lo tanto, ¿qué ustedes creen que les pertenece? ¿Cielo o infierno? Y les dijo: yo no creo en nada de eso. Yo no creo en el infierno, porque si existiera un Dios, no es Dios que predican ustedes, si existiera un Dios, si es un Dios de amor, no va a permitir que nadie se vaya para el infierno. Pero además de eso, no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y esas personas que no creen en Dios no tienen fe y no conocen a Cristo, por lo tanto no pueden negar el nombre de Cristo y no pueden apostatar de la fe. Por lo tanto, para apostatar de la fe tienes que ser cristiano, creer en Dios, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para entonces después que puedas negar a Jesucristo y abandonar la fe. Amén. ¿Puede un verdadero cristiano apostatar? Hoy seguimos con estas porciones bíblicas. De hecho, no pude traerlas todas, definitivamente son muchísimas las porciones bíblicas que apoyan esto, de que el cristiano puede apostatar. Amén. Vamos a comenzar hoy en la segunda epístola de los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Ahí dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Están conmigo ahí? Dice hermanos, ¿no? Por lo tanto, le está escribiendo a los cristianos. Hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Repito, ahí está diciendo: le rogamos, hermanos. Les está escribiendo a cristianos, les está hablando a cristianos, aquellos que han conocido al Señor Jesús, aquellos que tienen fe, aquellos que caminan con el Señor Jesucristo. Y les decía que no se dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar. Y yo pregunto: ¿puede un cristiano ser movido de su forma de pensar? Y ese que está hablando ahí de la forma de pensar es del Evangelio. Puede apartarse del Evangelio, puede empezar a oír cosas que no son agradables a Dios y que no son el verdadero Evangelio de Jesucristo. Hoy se ve cada día más. Hoy se está viendo cada día más para llamarlo de alguna forma, los payasos que están hablando barrabasadas en los púlpitos, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Amén. Y están hablando de otro evangelio.
Conozco un cantante, ustedes lo conocen, que se cantan en las iglesias, se cantan todas las canciones que él compuso, que él cantaba en muchas iglesias de Latinoamérica y de la parte hispana de los Estados Unidos. Se cantan muchísimas de ellas, que se ha desviado completamente y está metido en las cosas esotéricas y las cosas del karma y leyendo cosas de libros de sobrenaturales y no sé cuántas cosas de esas. Y ya ha llegado a decir que él no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Y un hombre que movió el área hispana de los Estados Unidos y de Latinoamérica con toda esa alabanza maravillosa, un adorador maravilloso, y ha llegado a decir esas cosas. Y el apóstol Pablo decía que si alguien viene con otro evangelio que no sea este, ¿sea qué? Anatema. Y anatema yo lo busqué en el diccionario bíblico y dice ahí que sea expulsado, que sea separado. Por lo tanto, el que hace eso, ¿qué cosa es? Un apóstata. Un apóstata. Y yo pregunto en esta noche, ¿y será salvo? Sigo con la misma pregunta. ¿Será salvo? Yo tengo mi criterio. Ustedes decidirán qué criterio tienen. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el versículo con el que empezamos la semana pasada y empezamos hoy. Pero quiero también hablar de ese versículo. Está profetizado. ¿Cuántos saben que está profetizado que viene la apostasía? Lo leímos ahora mismo en 2 de Tesalonicenses. Se sabe que viene la apostasía. De hecho, como decía ahorita, hay muchos ya actualmente apostatando de la fe. Muchísimos. Póngase a ver prédica para que vea cuántas payasadas, como dije ahorita. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, decían, esto está escrito allá cuando escribió Pablo, en los primeros años después de la muerte de Cristo. Los postreros tiempos serán estos. Porque si no son estos, ya la venida del Señor está demasiado cerca. Las cosas que se están viendo actualmente, esto es como si fuesen ya principios de dolores, quizás un poquito más de principios de dolores, como decía el pastor la semana pasada aquí, o esta semana. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, si tú estás escuchando espíritus ¿cómo se llama? Espíritus engañadores, sí, de mentiras tenía yo anotado aquí, y a doctrinas de demonios, no estás escuchando el verdadero evangelio. No lo estás escuchando mentiras de los supuestos apóstoles y profetas que en estos momentos pululan. Espíritus engañadores, doctrinas de hipocresía. Doctrinas de hipocresía, de que te ponen en un enlace y te quitan el cash y te llevan a la luna. Y los que no entienden esto, pues yo se los quiero explicar un poquito. No quiero mencionar nombres. Pero hay un canal que se llama Enlace, que todo es siembra y pon y trae dinero y trae dinero. Y entonces hay uno de esos profetas de la mal llamada prosperidad, donde él se cambió el nombre, no sé, yo no sé ni cómo se llama, sé que el nombre que tiene puesto es Cash. Y el apellido es el satélite de la Tierra. Y entonces hay doctrinas de hipocresía o de aquellos que tienen malos dones. Porque los que tienen buenos dones, ¿cómo se llaman? Bien donados. Y los que lo tienen malos, aquellos que tienen las mentiras. Todas esas mentiras. Esos que tienen millones, aviones, mansiones. Uno de ellos se paró a predicar y se puso un traje roto, con los bolsillos raídos, todos rotos, rajados, una manga rajada, le faltaba la otra manga. Y dijo, ¿cómo yo voy a bendecir a los cristianos con un traje así? Para yo bendecirlos tengo que tener un traje de $1,000, $2,000, $5,000. Entonces yo tengo que tener dinero. Y dijo, estoy cansado ya de ver a los impíos, a los peloteros, a los futbolistas, ganando millones y millones, y yo aquí largando la lengua, predicando el evangelio, largando la lengua aquí y sudándome. Por eso me le paré delante del Señor y le dije, ¿y dónde están los millones míos? Y las congregaciones, amén, gloria a Dios, amén. Porque están oyendo, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Conozco cristianos que han estado toda una vida en iglesias que se predica la sana doctrina. Se han visto después en la calle y
¿qué pasa? ¿Que te fuiste de tal iglesia? Sí, me fui de tal iglesia. ¿Y dónde estás ahora? Me estoy congregando en la iglesia de... Ya saben. Y por lo tanto, cuando están oyendo todas estas cosas, definitivamente tienen que apartarse del evangelio. Que de hecho, escuchando todo eso y diciendo amén, ya te has apartado del verdadero evangelio. Y cuando te apartas del verdadero evangelio, la fe decae. Porque no puede haber fe donde hay esa cantidad de mentiras y esa cantidad de espectáculos que hay ahí. Y por lo tanto, niegan a Cristo. ¿Y qué son? Apóstatas. Y pregunto también, ¿serán salvos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. En ese capítulo 2 está hablándole, ¿a quién le escribe ahí? A Timoteo, ¿no? Timoteo, ¿qué era? ¿Cristiano o incrédulo? Era un pastor. Le está escribiendo a Timoteo. Y dice ahí en el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Entonces les escribe ahí, le escribe a Timoteo porque quizás, yo no lo dice la palabra de Dios, pero posiblemente tenía muchos problemas Timoteo. Y por lo tanto el Señor le dice ahí, perdón, el apóstol Pablo dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A cuántos se lo han dicho aquí? Amén. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo aquí? Por lo tanto, entonces esto es para ustedes también, para nosotros todos es esto, sufre penalidades. Y muchas veces no nos agradan las tribulaciones, no nos agradan los problemas y posiblemente se nos aflojan los pies y muchas veces algunos han retrocedido. Pero dice ahí el apóstol Pablo, palabra fiel es esta. El sello de garantía es este, que es palabra fiel, que es palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Amén. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. También viviremos con Él. Jesucristo dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Y tú le explicas esto a la gente que es incrédulo, que no conocen a Dios. Pero ¿cómo es eso? Que vas a perder la vida y la vas a hallar. Si cuando la perdiste, te moriste y ahí se acabó todo. No, ahí empieza todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ahí empieza todo. Vivir con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿A cuánto le gustan los sufrimientos? Ah, no, yo soy el único que no le gustan los sufrimientos. No nos gustan, pero están incluidos en el paquete. Amén. Están incluidos en el paquete y nos da una promesa maravillosa que si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Pero dice ahí, si le negáremos, Él nos consuela porque Él nos perdona. Él es un Dios de amor, es un Dios maravilloso que nos da las misericordias todas las mañanas, que no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y que incluso cuando fallamos tenemos vida eterna garantizada. No dice eso aquí. Si le negáremos, Él también nos negará. Él también nos negará. Leímos la semana pasada, yo se los leo de nuevo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 8 y 9, dice, os digo que todo aquel, decía el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Y qué cosa es la apostasía? Negar a Cristo. Y si niegas a Cristo, Cristo te dice que si lo niegas, Él te va a negar ahí arriba delante del Padre y delante de los ángeles. Y si te niega Él ahí arriba, ¿podrás entrar? ¿Podrás entrar? Hebreos capítulo 3. Seguimos recorriendo la escritura. Y les prometo que vamos a terminar antes de las 11:30. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Los tengo asustados desde la semana pasada. No, aquí hay palabras, hay exhortaciones del Señor aquí, que es para estar aquí 3 días seguidos hablando de esto. Y no terminamos. Lo que yo no tengo conocimiento para eso, pero bueno, gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice ahí, mirad, impíos, mirad la gente que no cree, mirad hermanos, amén, está hablando de los cristianos también, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Puede un cristiano tener
o convertir su corazón en corazón malo de incredulidad? ¿Conocen a alguien que haya creído en el Señor Jesús y que ya no cree? Que ya se apartó. Yo lo dije la semana pasada, o puse como ejemplo eso. Se conocen personas que han estado en la santería y han entrado en la iglesia evangélica y han empezado a caminar con Cristo y después se han ido de nuevo allá. O personas que empiezan a caminar con Cristo y empiezan las tribulaciones y empiezan los problemas y dicen, ¿qué va? Esto no es para mí. Yo no quiero saber de esto de problemas. Está bueno ya. Si yo antes de conocer al Señor, yo vivía mejor. Ahora estoy viviendo de cheque en cheque. Yo tenía 5 negocios, tenía esto y tenía lo otro. Gloria a Dios que yo no tenía nada. Gloria a Dios que yo no tenía nada. Entonces dice ahí la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Amén. Bueno, estamos llamados a eso, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y si te das un martillazo en un dedo, usted llega a su casa y se echa su pomadita y se toma una pastillita y esta mano está pasando la pomada que esta, después se acuesta y pone esta mano debajo de la almohada o se la pone, y trata de curarse, trata de ayudarse. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a eso, a ayudarnos, a exhortarnos. A exhortarnos. Dije hace poco acá el corito que cantamos: hermanos, si acaso ves que yo desmayo, no digas que estoy lejos del Señor. Dame, hermano, palabras de consuelo y preséntame a Dios en oración. Amén. Entonces dice ahí: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Puede un cristiano endurecerse por el engaño del pecado? ¿Qué escribía el apóstol Pablo de Satanás? Incluso que se disfraza de ángel de luz. ¿Y puede engañar a quién? ¿A qué? A los escogidos. ¿Y quién los escogió? Satanás. Escogido por el Señor, puede engañar incluso a los escogidos. Entonces el cristiano puede llegar a tener un corazón malo de incredulidad y a endurecerse por el engaño del pecado. ¿Y eso qué cosa es? Apostasía. ¿Y será salvo? ¿Será salvo? Hebreos capítulo 6, ahí está ahí otra página más adelante. Capítulo 6, versículo 4. Esta porción me ha tocado siempre a mí porque yo lo veo con tanta claridad. Quizás yo no sea quién para decirlo, pero yo lo veo con tanta claridad estos versículos. Versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Fueron qué? ¿Qué recibieron? La luz de Cristo. Amén. Los que fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué cosa es el don celestial? De las cosas maravillosas que hay allá, que nos están esperando. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, que están preparadas para los que le aman a Dios. Amén. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué incrédulo en la calle ahora es partícipe del Espíritu Santo? Por lo tanto es cristiano. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron. No dice que la vomitaron, que les gustaron, que la aprovecharon, que la vivieron, que la comieron. Perdón. Gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ya se les habló de la vida eterna, ya conocieron lo que era la vida eterna, dice ahí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo lo busqué en otra versión que dice ahí, para nosotros los que somos un poquito más brutos lo entendemos mejor. La versión Dios habla hoy. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pregunto, ¿serán salvos? Santiago capítulo 5 versículo 19. Y aquí el pastor me dijo que él había discutido una vez con Matthew Henry, y yo también discutí también con otro comentarista bíblico. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué? De la mentira, de la verdad.
¿Qué cosa es la verdad? Cristo, la palabra de Dios, el evangelio, amén. Se ha extraviado de la verdad. Ahora yo pregunto, si yo no tengo un auto, no tengo licencia, pero encima de eso no salgo de mi casa, porque hay muchos que salen sin licencia, y con el carro de la esposa, con el carro del amigo, yo no salgo de mi casa, ¿podré extraviarme en Hialeah? Si no tengo auto, si no manejo, si no cojo el carro del hermano o de mi esposa y no salgo para la calle, me perderé en Hialeah, me extraviaré. Entonces dice ahí, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es porque tenía la verdad, conocía la verdad, amén, y se extravió, se perdió, se separó de la verdad, amén, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará ¿de qué? De muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Entonces, extraviarse de la verdad de Cristo, extraviarse de la fe, separarse de Cristo, negar a Cristo, ¿qué nos espera? La muerte. Y Matthew Henry decía que no, que eso es muerte física. Y si vas a los originales, no es muerte física, es muerte espiritual. Es muerte espiritual. Ahora, si ese que lo hacen volver no quiere volver, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Simplemente apostatar porque se separó de la verdad, se separó de Cristo. ¿Y qué le espera? Será salvo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Muchos se lo conocen. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Que estamos aquí porque tenemos un vallado alrededor nuestro. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho un vallado de la misma forma que Satanás le dijo? Oh, sí, claro, él está así muy bien porque tú lo tienes cercado. Claro está. Y si no me das autorización, yo no puedo entrar. Estoy parafraseando. Tenemos el enemigo que está dando vueltas buscando cómo devorarnos. Que de hecho sabemos que muchas veces salimos debajo de la sombra del omnipotente. ¿Y qué nos pasa? Ahí viene el mordisco. Entonces dice el versículo 9, al cual resistid firmes en ¿qué? En la fe. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los padecimientos, se habló aquí el martes, los padecimientos pueden causar miedo. ¿Cuántos saben eso? Los padecimientos, los problemas pueden causar miedo. Y el miedo no camina, dijera el pastor, no camina junto con la fe. No camina junto con la fe. Afectan la fe. ¿Cuántos han regresado, como dije ahorita, cuántos han regresado atrás por los problemas, por los padecimientos, por las cosas malas que les han sucedido en la vida cristiana, supuestamente malas? Porque dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Regresan, niegan a Cristo, abandonan la fe. ¿Qué cosa es eso? Apostasía. ¿Y serán salvos? Segunda de Pedro, capítulo 1. El pastor ha predicado de esto y él lo dijo que le gusta, él quiere predicar de esto varias veces en el año. Capítulo 1 de Pedro. Los primeros 3 versículos ahí, en el 3, el 4, perdón, el 3, el 4, dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántos saben eso? Amén. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque no lo buscamos nosotros, Él nos buscó a nosotros. Amén. Amén. Gloria sean dadas a Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos saben eso? Amén, que tenemos preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Amén, gloria a Dios. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Amén, gloria a Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya, participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora dice a partir del versículo 5 ahí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos porque nos demoraríamos mucho y el pastor lo ha explicado varias veces, aquí lo ha predicado. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice el versículo 9, pero, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y no solamente la vista muy corta, Chirino la tiene corta de un ojo. Pero aquí dice, y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuántos cristianos han olvidado el perdón de los pecados que le ha dado el Señor? ¿Cuántos cristianos han olvidado esa obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz por amor a nosotros, que entregó su vida, entregó su sangre, entregó su cuerpo para que nosotros seamos libres? Amén. Libres del pecado, y han vuelto atrás y están revolcándose en el pecado y están en la iglesia y en el pecado y en la iglesia y en el pecado y han olvidado, dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero si no las hacen, si no se hace toda esa lista de cosas que el apóstol Pedro está diciendo ahí por medio de nuestro Señor, y si no se hacen esas cosas, ¿caeremos o no caeremos? ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos han caído? Segunda de Juan, versículo 9. Vuelvo otra vez a decir la misma palabra de extraviarse. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y yo pregunto, si alguien no conoce la doctrina de Cristo, ¿persevera? Pregúntale a esas muchachas que entrevistaron, ¿usted persevera en la doctrina de Cristo? ¿Qué cosa es la doctrina de Cristo? Yo no creo en Cristo. Y se acabó. Entonces, cualquiera que se extravía, quiere decir que está mandando, quiere decir que está... Yo lo veía hoy, como estaba estudiando un poco de esto, yo lo veía hoy como los caminos que señala el Señor. Camino angosto, estrecho, que lleva a la vida eterna. Camino espacioso, amplio, que lleva a la perdición. Entonces, que estás caminando por el camino estrecho y empezaste a quitar los ojos de donde tenías que tenerlos en Cristo Jesús, y cuando vienes a ver te fuiste por un terraplén al lado, y cuando vienes a ver, estoy caminando aquí, mira cómo hay gente con banderas del arcoíris, mira cómo hay... ¿Y qué hago yo aquí en este expressway? ¿Qué hago yo aquí en este expressway de perdición? ¿Qué hago yo aquí? Entonces se puede extraviar, y cuando vienes a ver está caminando en el camino amplio que dice el Señor que lleva a la perdición. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo es salvo. ¿Qué dice ese versículo? No tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, el que está caminando en el camino de Cristo y se extravía y se va, si no regresa, no, pero la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Terminamos con 2 versículos de aquí y es temprano. Con 2 versículos de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe ahí a quién dice. ¿A quién van dirigidas esas cartas? Al ángel de la iglesia. ¿Qué cosa es el ángel de la iglesia? El pastor de la iglesia. ¿Cree en Dios el pastor? ¿Cree en Cristo? Amén. ¿Tiene fe el pastor? Dice ahí, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Pero dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Está preparando a ese pastor porque vienen cosas malas. ¿Cuántos saben que vienen cosas malas? Dice ahí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Yo pregunto, ¿y el Señor Jesucristo no tiene poderes para decirle al diablo no los vas a tocar? ¿Tendrá el Señor poder para eso? De hecho, está escrito en la palabra de Dios que cualquier cosa que el diablo quiera hacer con los hijos de Dios tiene que pedirle permiso al Señor. Lo hizo con Job, lo hizo con Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. Cristo no podía decirle, pero le dije que no te podía tocar.
Pero aquí le dice, sé fiel. ¿Sé qué? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré. Y yo pregunto, ¿y si es lo contrario? ¿Y si es infiel? ¿Y si apostata de la fe? ¿Y si apostata y niega el nombre de Cristo? Sé fiel incluso hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Pero si es lo contrario, no te vistas que no vas, como dijo alguien ahorita ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Ahí le está escribiendo a Filadelfia. Le dice en el versículo 8, vamos a empezar en el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mira lo que dice ahí, dos cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y le decía en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene. ¿Y qué cosa era lo que tenía? Que ha retenido, que ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Cristo. Pero si no guarda la palabra, si apostata de la fe y si niega el nombre de Cristo, recibirá lo que dice aquí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Podrá perder la corona? Claro que la puede perder. Mi criterio. Repito, la pregunta que hice la semana pasada, que hizo ese pastor, que la hago yo ahora, también, hoy la vuelvo a hacer. ¿Puede un cristiano ser apóstata? Mi criterio, según lo que dice la palabra de Dios, es que únicamente un cristiano puede ser apóstata. El que no es cristiano no puede ser apóstata. Porque volvemos a lo mismo. Ha negado el nombre de Cristo y el que no es cristiano no conoce el nombre de Cristo ni le interesa el nombre de Cristo. Ha abandonado la fe. El que no es cristiano no tiene fe y no le interesa la fe. Aleluya. ¿Pueden los que no conocen a Cristo negar a Cristo? Repito. ¿Puede abandonar la fe aquel que nunca ha tenido fe? No quiero ni pretendo doblarle el brazo a Dios. Yo no he dicho en ningún momento que uno puede ser salvo o que otro no puede ser salvo. Yo no sé. Pero mi criterio, según lo que dice la palabra de Dios, es que si niegas la fe, si niegas a Cristo, eres un apóstata. Y el apóstata no tiene entrada en el cielo. No tiene entrada. Yo solamente digo y expongo lo que dice la palabra de Dios. Y sí, yo creo que mañana si un apóstata se arrepiente, si se da cuenta que está en ese camino espacioso que lleva a la perdición y se da cuenta que se apartó del camino estrecho, angosto, con problemas, pero que es el que lo lleva a la vida eterna y regresa, yo creo que sí. Mi criterio es que sí. Si se arrepiente, es la palabra, si se arrepiente. Muchos se han separado y han venido arrepentidos. Hay un caso en la Biblia que te dice de que lo procuró con lágrimas y no se le dio, que fue a Esaú. Lo procuró con lágrimas y no se le dio. No sé, yo no sé exactamente cuál fue el final de Esaú. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios maravilloso, pero sí les digo, mis hermanos, hay muchas advertencias en la palabra de Dios. Hay muchas advertencias en la palabra de Dios. Hay muchos llamados de atención para los cristianos. ¿Cuántas veces a mí no se me dijo, mira lo que dice esta cajetilla de cigarro, fumar daña tu salud? Y seguía fumando, hasta un día que el Señor en su infinita misericordia me hizo así de cabeza en un hospital vomitando sangre. Y gloria a Dios que salí bien de todo eso, y gloria a Dios que no han quedado secuelas de eso. Porque el Señor cuando limpia, limpia. ¿Cuántas veces a mí me dijeron, esto que estás tomando, esto es alcohol de 90, esto es para curarse las heridas, esto no es para tomar, esto que estás tomando es alcoholado antipirético, que es lo que se ponen debajo de los brazos para bajar la fiebre, no te tomes esto, y nos lo seguíamos tomando, muchos de nosotros. Hasta un día, hay muchos llamados de atención, Este pastor hablaba de un caso en Texas, no sé si en un lago, no sé, pero sé que había un letrero que decía que se había visto un cocodrilo, que había cocodrilos ahí. Y llega un muchacho, se desviste, se pone un chorro y sale a bañarse. Mire, no te tires ahí.
Hay un lagarto, un cocodrilo, un caimán, no sé, muy grande. Lo han visto aquí ya muy grande. Al diablo con el cocodrilo, al diablo con el lagarto ese. Se subió en el muelle. No te tires, que lo vieron por ahí cerca del muelle. Ahorita lo vieron. No me interesa. Se tiró. No salió del agua. Salieron pedazos después flotando. El Señor está hablando, está advirtiendo. Estamos en unos tiempos difíciles. Estamos en unos tiempos que hay que definirse. Estamos en unos tiempos que hay que decir: yo voy a seguir creyendo en Cristo. Yo voy a seguir creyendo en su palabra. Que el apóstol no sé cuánto, que el profeta no sé cuánto, inclusive que el teólogo no sé cuánto dice: no, porque aquí dice, pero yo creo, no, yo creo en la palabra de Cristo. Yo no creo en lo que cree mi hermano, yo no creo en lo que cree, yo creo en la palabra de Cristo. Si mi hermano cree en la palabra de Cristo, yo voy a seguirle creyendo a Cristo. Pero si el hermano no cree lo que dice Cristo, pues yo voy a seguir creyendo en Cristo. Y Cristo es el que está llamando, y Cristo es el que está dando las advertencias. No por gusto el Señor, no por gusto el Señor dijo ahí, por medio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, no por gusto el Señor dijo ahí en Filipenses capítulo 2, por tanto, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor. Hoy hay muchos que han obviado eso. Hoy hay muchos que han obviado estos llamados de alerta del Señor que hemos estado leyendo, porque no es palabra de Chirino, es palabra de Dios. Hay muchos que han obviado eso y no les interesa. Y sin embargo, ¿qué ha producido eso? Unos cristianos light. Unos cristianos que andan, que yo puedo hacer lo que yo quiera porque de todas formas yo soy salvo. De todas formas yo soy salvo. El hermano decía que se encontró con unos hermanos evangélicos que fueron allí y pasaron una tarde maravillosa. Conozco un caso que una vez dijo que había encontrado unos evangélicos que entraban para el bar, tomaban y salían para allá afuera a repartir tratados. Volvían, entraban y se fumaban un cigarro escondido atrás, volvían a salir. Y cuando ese hombre los vio, que era incrédulo, cuando él se convirtió al Señor, que los vio después y les decía, y le dijeron: ¡hey, fulano, ven acá! ¿Tú eres cristiano? Y él dice: sí, yo soy cristiano, pero ustedes no. Yo soy cristiano, pero ustedes no lo son, porque ustedes lo que me han demostrado a mí es que han obviado todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hagámosles caso. Nuestro Dios está en control. Nuestro Dios nos ama por sobre todas las cosas. Nuestro Dios no nos dice: no pasen por aquí porque quiere que tropecemos allí. No. Nuestro Dios es bueno, es maravilloso. Dio a su Hijo Jesucristo por nosotros y no quiere que nosotros nos perdamos. Que sigamos perseverando en las cosas del Señor. Hay advertencia, lo dije la semana pasada: cuidado, viene una curva, cuidado, curva peligrosa. Yo me crié donde habían bastantes curvas y había curvas peligrosas de esas, y muchos no le hicieron caso y cayeron al barranco. Hoy el Señor está diciéndonos lo mismo: cuidado, 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 vaya despacio, corra la carrera con paciencia, corra la carrera, pero córrala con paciencia. Amén. Hay muchas advertencias. Hagámosle caso a nuestro Dios. Él siempre tiene la razón. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.